Bienvenidos a este episodio de No Sobra la Culpa. Yo soy Moni Y yo soy Diana. y hoy tenemos un invitado muy especial que es Juan Pablo Ladino. Oli, Con Juan vamos a desarrollar hoy el tema de lo que es que las personas dejen a ver su cuerpo como el enemigo y más bien como el reflejo del autocuidado que tienen a sí mismos, como dejar de echarle la culpa a la edad porque me duele la rodilla, sino más bien tomar responsabilidad de las acciones que hacemos en pro de cuidar nuestro cuerpo. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. muchas gracias, Mónica, muy bien, gracias. Bueno, Juan, ¿tú nos puedes contar, por favor, un poquito de tu historia y cómo llegaste al mundo fitness? Claro, bueno, yo desde muy niño siempre me ha gustado mucho el deporte. Como todo colombiano, solía gustarme bastante el fútbol y solía jugarlo, sí, de vez en cuando. Cuando llega mi etapa laboral, ya a los 18, 19 años más o menos, jugando fútbol, resulta que tengo una lesión, me fracturo la tibia y el peroné de la pierna izquierda. La fractura fue bastante fuerte, casi todo el peroné mío es metálico y pues tengo unos 9, 8 tornillos más o menos en la pierna y quedaron pues ya casi que de por vida porque el tobillo estaba bastante inestable cuando sucedió. Entonces, bueno, en la recuperación de esta lesión, casi al final, yo experimento ciertos cambios en mi salud mental de tanto tiempo que pasé solo en casa, pues la recuperación siempre fue dispendiosa. En ese tiempo ya yo vivía solo, ya yo no vivía con mis papás. Entonces, sí estar tanto tiempo solo, sin poder moverme, al final como que ya me estaba sintiendo de pronto episodios de ansiedad, episodios de depresión. Y no sé, fue algo muy intuitivo donde yo sabía que tenía que moverme, yo sabía que tenía que hacer algo. Con el yeso, con mis muletas, me fui para un gimnasio cercano a la casa. En este tiempo no era entrenador todavía, nada que ver. Y bueno, empecé a entrenar. Había una persona ahí que yo hablé con el dueño del gimnasio, pues yo con mis muletas, ¿no? Así súper, ¿y este man qué hace acá? Entonces yo hablé con el man y le dije, brother, ya si estoy más tiempo en mi casa, por favor ayúdame, yo estoy acá y ajá, tú me vas pasando las cosas y eso. Y bueno, él estuvo muy pendiente un par de días, ya después con el entrenador del gimnasio. Él estaba pendiente de pasarme un par de cositas y yo iba haciendo lo que podía hacer, poquito a poco lo que podía hacer. Bueno, me fui enamorando del mundo del gimnasio, ya no podía jugar fútbol. La recuperación, como te dije, que me costó bastante recuperarme y no quedé bien del todo. Así que volver a jugar fútbol nunca fue una opción. Intenté hacerlo una vez y volví a sentir mucho dolor. Entonces eso salió de mi vida, pero era un luto que yo tenía porque me gustaba mucho, era bueno haciéndolo, lo practicaba muy regularmente, entonces era casi 2, 3 veces por semana jugando. Y bueno, lo reemplacé. Entonces el reemplazo fue el gimnasio. Y esta vanidad que tú tienes a esa edad de los 19, 20 años por verte bien, por ahí me fui metiendo y en uno de los gimnasios donde estuve conocí a dos personas que ya pues veían el fitness de otra forma. Ya ellos tenían pues cuerpos que yo admiraba mucho. Y ahí fue donde conseguí mi primer entrenador, la primera persona a la que yo le pagué una asesoría. Me asesoré con ellos, era una parejita, era esposo y esposa, los dos muy metidos en el medio, habían sido modelos fitness, ya habían ganado unas competencias. Entonces pues tenían reconocimiento del gimnasio. Por ahí me metí en asesoría con ellos y al mismo tiempo encontré, ponle tú, unos 4 meses después de empezar asesoría con ellos, me fui enamorando cada vez más del gimnasio y encontré una certificación en Bogotá, que pues, es la capital aquí de Colombia, donde certificaban el entrenamiento personalizado como tal. Entonces, bueno, hice la certificación, me tomó un par de años, creo que fueron 2 años, y al término, bueno, ya éramos entrenadores y ya teníamos un poquito de experiencia en el ámbito fitness, en cambiar nuestro cuerpo, y así entré al mundo fitness. Wow, una entrada bastante dolorosa. A la fuerza, a las patadas literalmente. Realmente sí. Bastante a la fuerza. Básicamente fuiste obligado a.
¿Y cuánto Toda mi tiempo te experiencia tardó, o sea, desde que fuiste al gimnasio hasta que te convertiste en entrenador? ¿Fue como un periodo de cuánto tiempo? fue un periodo más o menos de año y medio, 2 años, que fue lo que me tomó la carrera de entrenador. Sin embargo, desde que empecé en el gimnasio hasta que decidí volverme entrenador, sí, más o menos un periodo como de unos 6 meses a un año Ok. aproximadamente. Sí, Claro, ahora entiendo tu enfoque en el tema de rehabilitación antes de empezar cualquier deporte, porque digamos que cuando correcto. yo había tenido o he escuchado entrenadores, eh, como que se enfocaban más en darte ejercicios y no en que primero estuvieras adecuado para empezar a hacer ejercicio, que es una como de las cosas que más me gusta de tu enfoque. De, ok, el gimnasio está bien, puedes iniciarlo, pero antes de iniciar el gimnasio, tu cuerpo necesita también como Acondicionamiento. acondicionarse para que empiece a estar bien. Y ahora lo entiendo con esta historia que nos acabas de contar. Pero yo sí creo que la parte de acondicionamiento es bien importante porque también ves mucha gente en el gimnasio haciendo ejercicios que de repente creen que están haciendo correctamente o que de repente están esforzando de más al cuerpo antes de, o sea, como que es importante saber hacerlo. Pues no sé, no Eso. desconozco, no, no voy, pero sí veo mucha gente que lo hace y también que le pasa, ¿no? Como que puede ser que no están tan conscientes de lo que están haciendo. Hay otra gente que está como muy en el asunto, pero hay otra gente que no. Por eso la importancia también del entrenador, ¿no? Alguien que Exacto. se realmente... Correcto. Bueno, pues dos cosas ahí. La entrada al mundo fitness es todavía más traumática, no te la he contado toda completa. Sin embargo, sí hay algo de por qué mi enfoque va hacia la rehabilitación, sí tiene algo que ver con mi lesión, obviamente. No sé si ustedes han escuchado hablar de los arquetipos de Carl Jung. Hay uno de los arquetipos que habla del curandero, el arquetipo del curandero, ¿no? El curandero siempre ha sido una persona que en su principio o en su fundamento fue lastimada. Y es esta persona que aprende a curarse y cura a los demás luego, ¿cierto? Y de eso lo podemos hablar desde el enfoque físico o desde el enfoque mental. En mi caso, pues desde el enfoque físico, ¿cierto? Resulta que esta lesión no solamente, no solamente me mete al área del fitness, sino que me obliga a aprender muchas cosas del fitness. ¿Por qué? Porque Colombia no tiene un muy buen proceso de rehabilitación. Es más, el proceso de rehabilitación de una lesión en Colombia es casi nulo y cuando es para deportistas, peor todavía. Se vuelve más complicado porque necesitas primero de pagar un muy buen kinesiólogo, un muy buen fisioterapeuta. No puedes hacerlo con el seguro del gobierno porque lastimosamente el fisioterapeuta que trabaja con el seguro del gobierno o que trabaja para las EPS en general, así puede, es más, puedes estar pagando una medicina prepagada que el fisioterapeuta que trabaja para las EPS es un fisioterapeuta que lastimosamente está metido en la lógica del capital. Y la lógica del capital es, necesito muchos pacientes y que vuelvan constantemente. Aunque suene cruel y aunque suene bien extraño viniendo del área de la salud, eh, necesitan que vuelvan, necesitan que el paciente vuelva. Entonces, eso complica mucho más el entender por qué nosotros deberíamos tener un enfoque muy distinto al que tenemos la mayoría. Y ahí voy al segundo punto que tú tocabas. Y es la mayoría de personas hace las cosas muy mal en el gimnasio. Sí, tienes toda la razón. ¿De quién es la responsabilidad? Porque no vamos a hablar de culpa, ¿cierto? ¿De quién es la responsabilidad? Hay una responsabilidad nuestra como entrenadores, como área de la medicina, porque nosotros somos un subconjunto del área de la salud, pero estamos bien metidos ahí. Y es más, deberíamos ser un poco más protagonistas porque estamos en el área de prevención, que es más importante que la misma promoción. Entonces, teniendo eso como base, cuando yo hago mi certificación como entrenador y yo salgo certificado como entrenador, resulta que los conocimientos que yo adquirí, y les voy a ser muy honesto porque igual es mi certificación, así que yo puedo hablar mal de mi certificación. Los conocimientos con los que yo salí fueron de básicos a muy, muy básicos. Ok. Recuerdo que una de las materias más importantes que yo en este momento, te estoy hablando 10 años después de que me gradúo, una de las áreas más importantes que yo en este momento valoro en mi trabajo es la posturometría,
La posturometría es cómo tú analizas la postura de una persona Es que desde, desde enfoques de alineación, matemáticas, o sea, es como geometría aplicada al cuerpo humano, hay ¿no? mucha biomecánica ahí. De ahí sale la biomecánica. Entonces, de la posturometría sale la biomecánica porque es como entiendes el movimiento de tu cuerpo en los planos en los que él se desarrolla. Entonces, suena muy técnico, pero así de técnico debería ser el conocimiento del entrenador. Y resulta que hemos llevado el debate a preguntas tan tontas como, bueno, el cardio lo hago antes y después de hacer las pesas. A preguntas tan como, bueno, ¿cuál es el mejor ejercicio para el pecho? Y esos son los debates nuestros. Esos son los debates nuestros. Y es una vergüenza total. Nosotros no estamos hablando de movimiento, no estamos hablando de bueno, ven acá, ¿a cuántos grados del hombro debería la escápula moverse para que yo genere estabilidad en mis hombros? Nosotros no hablamos de eso. Pero hay una Primero cosa porque, importante sí, ahí, y yo pienso claro, que eso viene con la edad, lastimosamente. O sea, cuando estás más joven, quieres simplemente verte bien. A ti no te interesa otra cosa más como que se vea bonito. Pero cuando ya estás un poquito más grande, empiezas a entender que eso te trae más bienestar a largo plazo que solo lo que se ve. Pero siento que porque ya ha pasado cierto tiempo, bueno, al menos a mí me pasó. Yo nunca fui a hacer mucho ejercicio, pero en el intermedio hice cosas, o sea, como diferentes cosas. Nunca ir al gimnasio, pero hice cosas. Pero ahora, o sea, como mucho tiempo, un par de años atrás, fue como más enfocado a qué me sirve para que tener estabilidad en mi cuerpo, para poder, sí, o sea, cosas diferentes. Que eso va a traer que mi cuerpo se vea mejor, claro, pero ahora me importa más que no me duela la espalda, que, que si camino mucho, entonces las rodillas no me duelen, como ese tipo de cosas, pero a mí particularmente me pasó así. Yo en el antes no estuve como muy preocupada por el tema, pero en el ahora me preocupa más es eso, es como tener la estabilidad, como que la espalda no me duela, y yo sé que eso necesita cierto tipo de entrenamiento. Pero no ok. sé cómo te pasa con la gente que va a ti a consulta, o sea, no sé eso cómo sucede. Pues lo que pasa es que más bien pregúntate por qué en este momento te preocupa más el dolor de espalda y el generar estabilidad en tu cuerpo y por qué no te preocupaba antes. Esa sería una pregunta bastante Claro, el cuerpo antes curiosa. aguantaba todas y yo le ponía todo el trabajo que se podía. Exactamente. Resulta que los resultados de nuestros hábitos son acumulativos. Y Correcto. a mí me gusta mucho esa palabra y yo esa palabra la repetí mucho en el proceso que tuvimos con Mónica, la palabra acumulativo, porque es que todo es acumulativo. Nada es de un momento para otro. Sí. La persona dice, es que yo me agaché y cogí esto del suelo y cuando me levanté el dolor de espalda y ¿será que hice un mal movimiento? Esa es una frase bastante común. Que yo escucho más a menudo. Es que hice un mal movimiento y por eso hoy me está doliendo la espalda. Correcto. Y O ¿será que hice mal el ejercicio? Sí, esta la escucho también. Esa es Hice mal otra, el ¿no? ejercicio porque me dolió aquí, no sé qué estoy haciendo. Sí, lo he escuchado. Correcto. Y exacto, y eso nos pasa, que nosotros culpamos al cuerpo en lugar de entender Entenderlo. que es un resultado. Correcto. De entender qué es lo que está Correcto. diciendo. De Exacto. entender qué es lo que está pasando. Nosotros no nos hacemos las preguntas correctas y por ahí empiezan los problemas. Si nosotros nos hiciéramos las preguntas correctas es, bueno, empezó un dolor en el hombro, ¿ok? ¿Cuándo empezó? Tal día, ¿qué estabas haciendo? No, estaba haciendo esto, ok, listo. Cuando ya nos hicimos ciertas preguntas para revisar el contexto en el que empezó el dolor es una señal y ahí ya podemos hablar de ciertos conceptos. Es una señalización, no necesariamente de que algo está mal, no necesariamente. El dolor es una experiencia sensorial que es multifactorial. Hay muchas cosas que pueden afectar esa experiencia sensorial, como que, por ejemplo, puede afectar tus niveles de estrés, puede afectarlo tus niveles de descanso, qué tan descansado estás, puede afectarlo tus niveles de hidratación, puede afectarlo tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, hay muchas cosas que pueden afectar el dolor, no solamente una falla o disfunción física como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿por qué nosotros nos preocupamos por el dolor en una edad un poco más avanzada? Pues porque en una edad
en una edad de una persona de, Gracias. de unos 15, de unos 15 a unos 25, 30 años, tú todavía no sientes el efecto de pararte con los hombros así, o de sentarte en la silla y elevar las piernas en la silla y ponerlas ahí en cualquier lado y tirarte así en la silla del escritorio. No vemos problema en estar acostados mucho tiempo, de pronto en dormir en posiciones muy negativas como cuáles, por ejemplo, hay posturas en las que si tú duermes boca abajo, esa es una postura que necesita unos arreglos, necesita que tú te pongas una almohadita debajo del abdomen para que haga que la curvatura de la columna sea un poco más natural en el momento en el que descansas. Eso muy pocas personas lo hacen. Y pues al no hacerlo, tú vas generando una desalineación o unas estrategias de movimiento de tu cuerpo para que en esa posición, que no es una posición de descanso, se convierta en una posición de descanso. Y el cuerpo se Entonces, adapta. eso hace que el cuerpo se adapte y ahí está una de las capacidades humanas que más nos identifican como seres humanos y es la adaptabilidad, que tanto me adapto yo a cualquier cosa en mi entorno. Correcto. Desde ahí podemos responder muchas preguntas que tenemos hoy, desde la capacidad de adaptación del ser humano. Ahí la Definitivamente. respuesta. Sí, lo que pasa es que hay demasiado desconocimiento, definitivamente como que eso de escuchar a tu cuerpo no está como tan... De hecho, la educación corporal, siento que a nosotros, bueno, y suena tonto, pero a nosotros no nos enseñaron a cuidar nuestro cuerpo. A escucharlo siquiera. Porque, Correcto. digamos, si hablamos desde un tema temprano, que estoy hablando de un colegio, yo me acuerdo que en el colegio hacíamos educación física y yo personalmente Corre. la odiaba porque era corra. Y yo no tenía ninguna preparación, yo lo único que sentía, pues yo siempre he sido gordita, entonces pues para mí era una tortura horrible ponerme a correr y dar vueltas y vueltas y vueltas Y y era una vez a la semana, así corriendo todo. exacto, y al final no había estiramiento, o sea, como que simplemente era saque estos chilos al parque y ya, ¿sí? Que sirve, pero, Sí. Sí, pero por lo pero menos en nunca mi hay un sí. casa lo que sí hacía pues era jugar baloncesto. Entonces, el fin de Sí. semana era ir con los primos y con nuestros papás a jugar baloncesto, pero pues claramente era literalmente llegar a jugar, todos jugábamos agüita y para la casa, no había estiramiento, no había preparación, o sea, era todo muy como se daba. Entonces, como que el cuidado del cuerpo no está ahí, por eso cuando volví a jugar baloncesto ya después de muchos años, la rodilla no me da. Y, pero ¿qué pasó? Porque no cuidé mi cuerpo. Sí. Pues ahí nos podemos quejar de nuestro sistema educativo. Resulta que el sistema educativo, y eso nos damos cuenta ahora, obviamente nos íbamos a dar cuenta antes, nos damos cuenta ahora que las falencias están en las cosas que más necesitamos, como por ejemplo educación alimentaria, no tenemos nutrición básica, conocimientos de nutrición básica, no tenemos conocimiento de educación física básica, de anatomía básica, biomecánica básica. Y son cosas que deberían enseñarnos desde el colegio, porque una sentadilla tú no puedes aprender a hacerla a los 35 años. O sea, no puedes, literal, porque Upsi. pierdes la capacidad de descansar en el suelo sobre tus pies. Esa es una capacidad que hemos perdido, pero que la hemos perdido por nuestro estilo de vida. No sé si ustedes alguna vez, obviamente sí, pero no sé si han prestado la suficiente atención a los mecánicos los montallantas. Ustedes han visto cuando ellos se bajan a desmontar una llanta, cómo se ponen en una sentadilla súper profunda y ellos están ahí de lo más tranquilos. O han visto a un niño, un bebé de 2 a 4 años, cuando está jugando y hace una sentadilla súper profunda y están súper relajados en esa posición. Bueno, nosotros a los 35 años perdimos toda capacidad de hacer eso. Y eso viene desde el colegio. Y ahí tengo una pregunta. Con todo este tema de lo que hablas y en lo que trabajas, ¿hay alguna forma de volver a ese punto? O sea, como que la rehabilitación y el ejercicio y como aprender a hacerlo nos ayuda de alguna forma a volver a cierto punto a eso. No, pero
¿Te refieres a la parte educativa? O sea, de No, a cómo... la parte de movilidad, obviamente tienes que aprender un montón de cosas. Ah, ok, ok. Si ya llegaste a los Movilidad. 35 años, si puedes volver, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero ahí hay un tema interesante para desarrollar y es que tú llegas a los 35 años y tú tienes que contextualizarte en tus 35 años y entender Sí. que muchas cosas que deberíamos ya tener no las tenemos porque no las hicimos cuando había que hacerlas. Y Ajá. eso hace que cuando tú forjas un contexto bien entendido de tu punto de partida, tú sueles ser mucho más compasivo con las decisiones que vas tomando a Okey. medida que tu proceso va avanzando. Y esa compasión hacia ti mismo hace que el proceso sea adherible, es decir, que logres hacerlo durante un periodo de tiempo considerable como para que te brinde un resultado, eso por un lado, y Okey. por otro lado, pues que sigas en el camino sin importar los tropiezos que vayas teniendo. Pero tienes que tener tu contexto bien enmarcado. Sí, claro. De conocer tu realidad. Es que no tengo 10 años, Correcto. entonces Correcto. No solamente eso del no tengo 10 años, porque esa es la realidad más fácil de aceptar. Ok, ya no tengo la edad que tenía antes. Esa es la más sencilla. A veces se nos vuelve una excusa. Entonces tenemos que también tener cuidado con que tu contexto no se convierta en una excusa. Vale, si tú tienes cierta edad y no empezaste a la edad que deberías, ok, es un facto, lo vamos a tener aquí a un ladito y ya está. No te va a condicionar ese no facto, te va a limitar. O sea, no no te va a hay limitar. límite de edad para empezar a hacer ejercicio. Para nada. Es más, yo he visto personas que iniciaron a sus 60, 65 años en procesos conmigo. Yo tengo fotos de eso. Y después de los 65 años perdieron 10, 12 kilos y hasta un señor que él creo que empezó casi a los 68. Después de 2 años de trabajo había logrado ganar masa muscular y se veía completamente diferente. Una persona bien diferente. Y ahí va otra vez el tema, porque es que cuando en general pensamos en una persona mayor, hablamos de que las mujeres tienen que cuidarse de la osteoporosis y otras cosas, pero nunca decimos tiene que hacer ejercicio para aumentar su masa muscular y que no sea solo el hueso el que soporta y pueda pues tener mayor movilidad, que es como el común. Correcto. Bueno, Juan, y dentro de tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al hacer ejercicio? Bueno, primero cerremos el tema de la educación física porque sí creo que lo dejamos como un poquito abierto y me parece súper importante cerrarlo. Perfecto. Bueno, quiero cerrarlo con, veamos a las superpotencias, a los desarrollados. China, Rusia, Estados Unidos. China, Rusia, Estados Unidos, a los 4, de los 4 a los 10 años, tienen a los niños aprendiendo a entrenar fuerza. Tienen a los niños haciendo sentadillas profundas, haciendo pesos muertos, haciendo no recuerdo el nombre del ejercicio, pero es el levantamiento olímpico que tú pones acá y levantas overhead. Eso es un tipo de levantamiento olímpico que ellos desde esa edad ya están entrenando. Entonces, el sistema educativo colombiano debe migrar un poquito hacia estos países desarrollados y poner un poco más de énfasis a nuestra educación física y cómo la estamos implementando y qué es lo que tenemos como objetivo al implementarla, ¿no? Eso por un lado. Entonces, por ahí ya no es mucho lo que podamos hacer por ese lado. De pronto nosotros desde casa, tratando de nosotros también aprender y inculcarle a nuestros hijos el hábito de la educación física, porque por el lado de la educación está un poco complicado de que eso mejore en los años venideros, pues. Bueno, eso es cerrando ese tema. Ahora sí, la pregunta, repíteme, Moni, qué pena contigo la pregunta. No te preocupes. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al empezar a hacer ejercicio? Listo, errores comunes bueno, el más común de todos es que quieres ir de 0 a 1000 en los 3 primeros días. Ese es el error más garrafal que puedes cometer, tanto Okey. por la parte física como por la parte mental. Porque si tú quieres saber cómo una persona se quema rapidito, trata de ir de 0 a 1000 en 3, 4 días y tú al quinto día estás quemado. Ya no quieres saber más nada de entrenamiento. Entonces, lo primero es, empieza despacio, cógela suave, empieza por tu movilidad, empieza a aprender de tu movilidad, empieza a entender cómo se mueve tu cuerpo y los primeros 3 meses tú te vas a dedicar primero
a devolver la movilidad que te haga falta y eso necesita unos tests, ¿no? Entonces no vamos a hacerlo a lo tonto de me voy a ir allá al gimnasio y voy a empezar a entrenar enseguida. No. Primero tenemos que revisar nuestra posición de partida. Y por eso yo te hablaba ahorita del contexto. Eso es el contexto. Entonces, esta es la parte física del contexto. Ok, bueno. Esa parte física depende de qué tan pesado estoy. Y no es una limitante, vuelvo y repito, no es una limitante, es una condicionante, porque sí nos va a condicionar. Entre más pesado estoy, entre más pesado está mi punto de partida, más precavido debo ser yo en los ejercicios que voy a implementar. ¿Por qué? Porque una persona muy pesada, si se pone a saltar, puede poner en riesgo sus rodillas, puede poner en riesgo su tobillo, puede poner en riesgo su cadera, ¿cierto? Realmente. Sí. Entonces, esa parte, por ejemplo, se vuelve un condicionante a qué ejercicios puedes realizar. Bueno, después de realizar tu movilidad y de tener en cuenta tu contexto, tu punto de partida, lo principal es empezar con un par de ejercicios de fuerza cada día. Por ejemplo, de 2 a 3 ejercicios de fuerza por día. Está más que bien. Tenemos que hacer cardiovascular 30 minutos a 45 minutos por día. Cuando eres un principiante, cuando eres ya más experimentado, puedes ir disminuyendo los tiempos de cardiovascular y lo que haces es aumentar la intensidad. Entonces, a medida que vas progresando en tu entrenamiento, vas a hacer menos cardio, pero con una mayor intensidad. ¿Listo? Y bueno, la recomendación general de la OMS nos dice de 4 a 5 días por semana de ejercicios de fuerza y de 4 a 5 veces por semana de ejercicio cardiovascular. Juntos. Esas dos cositas se llama ejercicio concurrente y esa es la recomendación en el momento de la OMS. Bueno, también aquí hay un problemita y es que cuando seguimos la lógica del capital te lleva a generar más ganancias sin importar la calidad de lo que ofrezcas, ¿no? Entonces, el segundo problema que yo más veo sería guiarte por rutinas genéricas, apps genéricas, influencers fitness, que de pronto dan recomendaciones muy generales. Muchas veces puede que sí apliquen a lo que conocemos en el momento de educación física como tal y todo lo que conlleva, puede que otras veces no estén ni cerca de lo que la realidad y los estudios científicos nos dicen. Entonces, depende de a quién escuches, puede ser más o menos peligroso. Entonces, peligrosos los influencers, peligrosa la cantidad de información que hay disponible. Y ese sería el segundo error que yo más veo. Tenemos bueno, China ya empezó a hacer algo en este ámbito y es que empezaron a multar a los influencers que hablen por hablar. Para tú poder hablar en China de ciertos temas, tú tienes que tener un conocimiento académico y eso limita la cantidad de cosas que tú puedes decir de ciertos temas en específico. No es que porque tú tienes free speech, entonces vas a andar diciendo cualquier barra basada, porque simplemente tú puedes dar tu opinión. No, eso no es así. Y bueno, estamos migrando hacia allá, hacia tratar de limitar un poco la información, porque sí se ve mucha información muy negativa en redes sociales. Totalmente de acuerdo, sí es cierto. Pues no conocemos, pero seguimos una rutina y ya. Entonces sí creo que sí toca como evaluar muy bien qué estamos haciendo porque muchas veces no tenemos ni idea. Ah, sí, me estoy ejercitando y resulta que puede ser que de repente estás haciendo todo lo contrario, forzando a tu cuerpo a cosas que no le van a funcionar, ni le van a servir, ni le van a hacer como ningún tipo de bienestar. O rutinas completamente sacadas de tu contexto, ¿no? Porque tu contexto es importante. Entonces tú no conoces el contexto del influencer ni el contexto del por qué él está entrenando así. Y Sí. uno puede decir, ok, pero entrenamiento es entrenamiento. Y no, no necesariamente. Esto es todo un mundo. Entonces no es tan así. Bueno, hablas del contexto, de que tenemos que saber muy bien cómo todo esto. ah, ¿Qué tan difícil o cómo ves tú cuando la gente empieza como procesos que de repente se dejan vencer, quedan en la mitad del camino? Siento que eso es muy frecuente y a mí me pasa. O sea, como que yo empiezo juicioso a hacer ejercicio y de repente voy un mes, estoy un mes tranquila, como eso, entiendo, me gusta, me siento mejor, pero otra vez vuelvo y caigo. Y otra vez vuelvo. Es común, es general, o sea, lo ves pasar mucho.
¿Qué opinas de esto? ¿Cómo crees que uno puede como mejorar esa relación con el ejercicio para las personas que de repente no lo hacen parte de su vida? Sí, se ve mucho, se ve mucho. Es una de las razones por las que, aunque es mi mayor pasión, no es mi mayor fuente de ingresos. Okay. Esa es una de las razones. Es una de las razones porque a medida que han pasado los años, he entendido un poco más al ser humano y entiendo que los procesos no son lineales. Los procesos son muy ondulatorios, muy ondulatorios. Entonces, la gente cree que tú empiezas y todo va a ir así, cuesta arriba. Y cada vez las cosas van a ir mejor y cada vez vas a bajar más peso y cada vez vas a levantar más peso y vas a ser más fuerte. Y la linealidad no aplica para nada en nuestro universo, para absolutamente nada. O sea, si tú sabes de algún tema en el que la linealidad aplique, me avisas porque no lo conozco. Ok. Entonces no me sentiría tan mal de no estar como estar en ups and downs con el ejercicio. Correcto, correcto, pero entiéndelo y ya voy a explicarlo para que tú entiendas el por qué sucede, ¿no? Gracias. Entonces, resulta que hay algo que nosotros nos contamos a nosotros mismos y es un relato interno. ¿Listo? Ok. Es una historia que tú te cuentas a ti mismo, ¿vale? Esa historia tiene que ver con tu niñez, tiene que ver con tu adolescencia, tiene que ver con tu adultez, es tu historia, literalmente es tu historia. Depende de la forma en la que tú te cuentes esa historia, tú vas a abordar los procesos de cambio de una forma distinta. Entonces, si tú cuentas esa historia siendo la víctima, tu víctima vas a ser de por vida, te vas a quedar siendo la víctima. Y si tú no entiendes que tú te estás contando el relato como una víctima, tú vas a estar en modo automático y ni siquiera vas a saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, lo primero es entender qué relato nos estamos tirando a nosotros mismos y eso requiere de unas charlas, unas reflexiones pequeñas. Nosotros casi siempre nos hablamos a nosotros mismos, casi siempre, y nosotros mismos nos respondemos, pero no estamos conscientes de esa charla. Y si algo le quisiera dejar yo a las personas que vean el podcast es que hagas consciente de esa charla. Porque nosotros sí preguntamos y nosotros sí nos respondemos y por eso yo te hablo mucho de qué nos preguntamos, porque las preguntas correctas son difíciles de hacer. Pero entonces, bueno, cuando este relato empieza a variar, ya no soy la víctima y el relato se va modificando, ¿no? Se va modificando dependiendo de con quién hables, porque la realidad se crea en conjunto, depende de las personas que conoces, depende del proceso y el punto del proceso en el que estás. Ese relato va a ir cambiando. Pero entonces, las personas que siempre caen en los procesos, que llegan un tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas y cayeron, ahí, en ese punto en el que cayeron, escucha el relato. ¿Qué pasó? ¿Por qué caíste? Entonces, da tú misma tus razones. Ah, no, resulta que es que tenía mucho trabajo. Ah, ok. Entonces, escríbelo. Que tenía mucho trabajo. Después de que tú termines de hacer esa pequeña lista de razones por las que el proceso se interrumpió, ahora tú vas a devolverte a esas preguntas y te vas a cuestionar. ¿Es en serio que tenía mucho trabajo? ¿Es verdad? Ok, vamos a verlo de forma muy específica, ¿no? Y cada una de las cosas. Entonces, muchas excusas te las voy a poner así, las que yo más excuso. Resulta que es que no tenía en la casa comida y la proteína se me olvidó descongelarla. Entonces, lo más fácil fue pedir un sushi y me comí el sushi. Esa es una. Entonces, ahí tú puedes decir, ah, no, es que la culpa es de no De descongelé la tiempo. proteína antes. Sí, no puse a descongelar la proteína. Pero ese no fue el problema real. Si nosotros cuestionamos eso, nos damos cuenta que el problema fue más de preparación, de que si se te olvidó descongelar la proteína, eso debería estar descongelado desde el día anterior. Digamos porque ese sea el ejemplo, ¿cierto? Pero hay muchas cosas muy parecidas. Entonces, sí, verifiquemos qué relato nos estamos contando y la idea es cambiar el relato. Entonces, no pongas tu responsabilidad afuera de ti, sino ponla dentro. ¿Ok? ¿Y qué puedo hacer yo? Porque es que si la responsabilidad no está, y yo estoy muy de acuerdo con que la palabra no sea culpa, pero sí la palabra debe ser responsabilidad. Si tú no tienes responsabilidad sobre las cosas que haces, tampoco tienes capacidad de intervención. Y ese es el problema.
Pues si yo digo, ok, no es ni mi culpa, ni la tuya, ni la de nadie, ¿y quién lo va a arreglar? ¿Cierto? Completamente. Entonces sí necesitamos un pequeño grado de responsabilidad para poder intervenir en el problema. Me gusta, me Wow. gusta. Me quedé así como, esto mismo que haces para otras cosas de tu vida y el análisis que haces con otras cosas de tu vida, hazlo también en esta parte, que es muy importante. Correcto, correcto. A mí me causa mucha curiosidad porque la gente hace un presupuesto, pero no hace una dieta. Son lo mismo. Entonces, yo hago un presupuesto, ok, ¿cómo voy a gastar yo en mi arriendo, en mi comida, en los servicios públicos? Ok, listo. Porque no haces exactamente eso con lo que comes todos los días. No, tiene lógica, ¿no? O sea, es un presupuesto, pero de comida. Ahora que tú lo Pero dices, se escucha interesante, pero yo también siento que puede ser como una inversión, un esfuerzo y una inversión de tiempo que tienes que mirar cómo acomodas en tu vida más bien, ¿no? Porque pues también es Correcto. importante, lo que le pones a tu cuerpo es muy importante, ¿no? y también, Juan, porque en el proceso de cambio de comida, pues digamos que de alguna manera tienes que abandonar un poco como el sabor delicioso de la comida Mm, que te da dopamina cuando la comes ese es un para tema que excelente. para cambiar como yo me cambié la narrativa de que de comer cosas nutritivas y no tan nutritivas. Entonces las no tan nutritivas generalmente tienen un sabor mucho más rico y me genera mucho más placer comerlas. Y lo que es nutritivo, como, pues digamos que yo me lo como, pero no genera la misma reacción química en mi cerebro. Entonces siento que ahí es la diferencia y por más de que tú hagas como un proceso de cambiarlo, en el momento en que comes la comida no tan nutritiva, vuelve como ese, esa sensación que sentiste. Correcto. Y Bueno, aquí, esa sí, no es muy fácil dale. de identificar, ¿sí? Y efectivamente, cuando tú lo planeas, funciona y funciona bien comer nutritivo, pero cuando hay que salirse como me pasa a mí, o sea, entre semana soy muy viciosa y preparo mis comidas, pero los fines de semana, que hay como más tiempo, es como que a veces tiendo a desviarme un poquito. Correcto. Bueno, tocaste varios temas. Este último fue de que te desvías los fines de semana. Ok. Vamos a tocar los tres. Estamos en análisis aquí de Es paciente, importante, es Espectacular. importante eso. el Bueno, análisis del paciente, estamos aquí. en la niñez pasa algo muy curioso y es que los papás crean sus propios problemas después del tiempo. Si tú a un niño le empiezas a dar azúcar a muy temprana edad, tú al niño lo vas a tener comiendo azúcar durante sus primeros 20, 30 años de vida. Entonces, nosotros muchas veces no le damos la suficiente importancia a lo que acabo de decir, pero es demasiado importante. Una persona por ahí, no voy a decir el nombre, una vez me dijo, Juan, pero es que estoy teniendo problemas porque cuando yo llevo a mis hijos, y yo pongo este ejemplo mucho, yo llevo a mis hijos a las fiestas y resulta que en las fiestas todo es hot dogs, son hamburguesas, son dulces y mis niños no pueden comer nada ya. Ahora, mucho menos si yo hago una fiesta e invito a los compañeritos de mis niños, pues ¿qué les voy a dar? Imagínate yo dándoles frutas y verduras y comida con proteína y la cosa. Y en ese momento yo respondí, ok, o sea, entiendo tu punto porque lo que me estás expresando es una preocupación social de qué va a pasar con la aceptación de tus hijos, porque lo normal en la sociedad es un comportamiento contrario al que yo estoy teniendo con ellos. Esa era la pregunta real de ella. Sin embargo, ¿quién lo está haciendo bien? ¿Lo están haciendo bien ellos o lo estás haciendo bien tú como mamá que cuida lo que sus hijos ponen en su boca? ¿Quién es el que lo está haciendo bien? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado por ahí la publicidad de YouTube de Gaia, de esa app que crearon por ahí, que es una app de meditación y cosas alternativas. ¿Saben? Bueno, hay una pequeña frase que ellos dicen en toda su publicidad de YouTube y es, estamos adaptados a una sociedad enferma. Y es un fact.
también. Estamos adaptados a una sociedad enferma. ¿Quién es el enfermo entonces? Si lo normal es ser enfermo, ¿somos nosotros que lo estamos tratando de hacer distinto? ¿O es la gran mayoría de personas que ya se adaptó a la enfermedad? Entonces, ahí hay una pregunta importante para hacer desde la niñez. Eso por el lado de la niñez. Ahora, por el lado de la palatabilidad. ¿Qué es la palatabilidad? Es la interpretación del sabor en tu boca. Y se llama palatabilidad porque se produce por glándulas que están en el paladar. Resulta y pasa que nosotros procesamos la comida como información y la procesamos en dos lugares diferentes, una parte en el cerebro y otra parte en el intestino. La parte importante empieza en el intestino. Cuando tú comes, el intestino desenvuelve esta comida y empieza a llenar unos depósitos de aminoácidos. Entonces, la explicación técnica va a ser muy rápida, pero es necesaria porque, y aprendan esto también, sin la explicación técnica, no confíen en un fact. O sea, si a ti te dicen, esto es así porque sí, no, no, espérate. Explícame cuál es el mecanismo por el que tú dices que eso es así. Y ahí ya tenemos entonces una experiencia más crítica del conocimiento que consumimos. Entonces, cuando llega la comida al intestino, el intestino empieza a desdoblar la comida y deposita aminoácidos en sus lugares o compartimentos de acumulación, ¿no? Cuando el intestino llena sus depósitos de ciertos aminoácidos, él manda una señalización de saciedad. Esa señalización va al cerebro. El cerebro entiende que está saciado, tú dejas de comer. Listo. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque eso no pasa la gran mayoría de veces. Porque para que ese proceso esté andando normalmente, no debe haber una interrupción en las vías dopaminérgicas. ¿Cuáles son las vías dopaminérgicas? Cuando tú comes azúcar, se activa una vía dopaminérgica que te dice, qué rico, quiero más. Esa es la vía de la recompensa. ¿Listo? Entonces, muchas veces esa vía se activa antes de que pongas el dulce en el paladar, porque tiene más que ver con la motivación que con la misma acción. Eso para entender cómo funciona la dopamina. Sin embargo, bueno, te comiste el dulce y digamos que te habías comido una carnecita, un stick, antes de comerte el dulce. El stick va a ir mandando la señalización de saciedad, pero al tú comerte el dulce, interrumpiste la señalización de saciedad y mandaste una señalización de recompensa. Es decir, tu cerebro ahora quiere seguir comiendo, ya no te va a decir, hey, para que ya completé los aminoácidos, no, te va a decir, sigue comiendo porque la sensación cerebral, el, la dopamina que se segregó, genera una reacción química que te hace sentir placer. Y ahí ya no hay saciedad. El placer tumbó a la saciedad. Entonces, cuál es la solución a esto? Tenemos que hacer un ayuno de alimentos súper procesados o procesados durante un tiempo prudente para que los mecanismos de nuestro cuerpo de saciedad vuelvan otra vez a restablecerse y las vías dopaminérgicas pierdan fuerza, pierdan protagonismo. Eso toma tiempo, eso Sí. toma tiempo. Más o menos aproximadamente unos 60 días. Y ni siquiera te asegura que después de los 60 días ya no vas a volver a sentir los cravings por azúcar. Puede que lo sigas sintiendo. Entonces, ajá, es un proceso que toma tiempo, es un proceso dispendioso, pero que a la final, pues, es necesario. Si nosotros queremos, pues, llegar a generar un balance armonioso en el que nos genere también salud. Es todo un conjunto. O sea, no es como solo ir al gym y ya. Ese Y es creo un que hay más. descubrimiento que vale dinero, ¿no? Ese es un descubrimiento que vale plata. Y tiempo, ¿no? Porque la verdad, yo hice un proceso con Juan, pero antes de que fuera exitoso, yo creo que renuncié como 3 veces, Juan, o Yo 4. creo que un poquito más. Y realmente esto empezó a funcionar cuando hice como el, el dejar el azúcar por 2 meses, empezar a ir al gym, porque yo lo veía como un castigo, ¿sí? Cuando tú me dices, no puedes jugar más baloncesto, castigo, baloncesto me gusta, y él me está diciendo que no lo puedo hacer. Tienes que ir al gym, tienes que empezar a hacer peso.
castigo, odio ir al gym, o sea, la gordita yendo al gimnasio a hacer ejercicio que no sabe cómo hacerlo, castigo. Y ya cuando fuimos al gimnasio y lo empezamos a hacer, realmente fue un proceso que me gustó. Y cuando ya empecé a comer diferente, pues también el cuerpo se siente diferente en la piel. Y también las decisiones. Cuando yo voy ya a un desayuno de trabajo que son solo harinas, pues yo soy como, ok, me voy a tomar el café y de pronto una si acaso. Pero sí me cambió mucho la visión y la forma en que veía el ejercicio y la comida. Total, eso sí es muy, muy cierto. Y es Qué pena, te voy a hacer una preguntita pequeña ahí para aprovechar algo que dijiste. Cuando tú, por ejemplo, empezamos a levantar peso, ¿cierto? Empezamos a levantar peso y tú lograste levantar, yo me acuerdo que hubo una vez que tú lograste levantar un disquito de 25 de cada lado, estabas muy contenta. ¿Qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando tú dijiste, ok, estoy siendo más fuerte? ¿Qué pasó en tu cabeza? ¿Qué sentías? Realmente me sentía muy feliz y me sentí poderosa, tengo que decir, porque el primer día que intenté hacer hip thrust con la barra, no alcancé a hacer la cuarta serie y terminé llorando. Y cuando pude ya levantar los 25 y ahora levanto más, pues me gusta esa sensación de que yo puedo levantar más peso Correcto. y que es un proceso y sobre todo que en mi proceso, digamos que yo que le decía a Juan, lo que yo quiero es bajar de peso. Me decían, no es tan fácil como eso. Y llegar al punto de decir, ok, la meta no es el peso, sino que mi cuerpo esté bien, que rinda mejor y que me sepa alimentar, ha sido todo un proceso, ¿sí? Y que ya al final como que perder peso es como un resultado de hacer bien las cosas y no como algo que se va a dar súper rápido. Bueno, tú acabas de explicar de forma personal cómo se cambia el relato de la víctima al héroe. Entonces son dos ¿qué? Arquetipos, son dos arquetipos que son precisamente, eso es lo que tiene que pasar. Para que tú entiendas el cambio, debe cambiar el relato. Entonces tú me decías, a mí me dijeron, no juegues basquetbol, castigo. Y yo a quién castigo? A una víctima, ¿cierto? Estoy castigando a alguien, entonces tienes que hacer, tú eres la víctima. Pero ya después empezaste a levantar peso, empezaste a seguir tu proceso y ya dijiste, ok, espérate, ya la cosa no soy yo pobrecita, ya soy yo entendiendo mis capacidades y ya puedo hacer algo que no podía hacer antes. Y ese día que lloraste, no sé si tú has visto una película de héroes, pero todo héroe tiene un momento donde la vida lo decepciona tanto y donde las cosas están tan mal que él se quiebra y ahí toma una decisión. En ese momento tú te puedes volver el héroe o el villano. Tú puedes estar tan bitter, tan amargado de lo que te sucedió, que tú vas a decir, no, aquí sufrimos todos. Y sufro yo y voy a hacer sufrir a todo el mundo que esté conmigo. Y mucha gente, y suena muy chistoso, pero mucha gente toma ese camino. Muchas veces sin darse cuenta, pero toman ese camino. El otro camino es el de, ok, ya entendí mi realidad, me está pasando esto, voy a tomar lo que tengo a mi lado y voy a levantarme yo mismo. Y así se forma el héroe. Entonces ya el relato cambia, ya es tu responsabilidad y bueno, ya tomaste acción, ya la cosa cambia. bastante interesante. O sea, aquí en todo esto que estamos viendo, definitivamente como que las emociones juegan también gran partido en todo eso, o sea, como tratar de cambiarse la narrativa y tratar de manejar las emociones que se dan durante todo el proceso es bien importante como para poder llegar a feliz término el saber que lo está haciendo, que lo que uno está haciendo pues está bien para uno, ¿no? Pero creo que cuesta, así como tú dijiste, o sea, fue como todo un proceso el llegar a entender y saber que todo está bien y que ahora eres más fuerte y más poderosa. Sí, y ese proceso no se puede acelerar, no se puede forzar, no es algo que tú puedas hacer por otra persona. Y esas son todas las limitantes que uno tiene. Entonces, ojalá tú pudieras pagar por un cuerpo. Y mucha gente lo hace.
y va y se opera y ok, tienen el resultado, pero no pasaste por la etapa de transformación. Tú sigues siendo la misma persona, solamente que por fuera te ves diferente, pero eres la misma persona. Entonces, tiene que haber un proceso de transformación interno para que lo de afuera cambie. Y eso te lo digo yo como entrenador, te lo dice la nutrición, te lo dicen los médicos, te lo dicen los filósofos, te lo dicen todas las religiones, literalmente. Y como está dentro, está afuera, ¿cierto? Entonces el cambio empieza adentro. Definitivamente, así es. Y sobre todo en el mundo de hoy, porque vuelvo a las redes sociales, o sea, tú ves, todo el mundo se volvió corredor, entonces todo el mundo está en Ah, carreras, sí. entonces quieres empezar a correr. Es que empiezan a subir todas las entrenadoras que tienen un pompis gigante haciendo 5 ejercicios en casa, entonces tú quieres eso. Y muchas veces se vuelve muy superficial el tema del gimnasio y no se ve como toda esta parte que está por debajo. Pero Correcto. Todo esto que hemos conversado, creo que es importante saber que nunca es tarde para poder empezar, pero así como lo dijiste, hay que ser muy conscientes de la realidad que tenemos cada uno. Es importante evaluar qué queremos, pero también cuáles son nuestras capacidades y qué cosas podemos llegar a hacer. Es importante estar acompañado en el proceso porque yo siento que justo todo eso que te ha pasado, ¿no? O sea, es un camino que hay que recorrer, hay tropiezos, hay caídas, hay ganas de no volver. Por ejemplo, el cambio en un momento lo que me dijo cuando yo dije, es que yo voy, vuelvo, siéntate, revísalo y analízalo. Pues es algo que uno creería que es tonto, pero pues ahí está, ¿no? Eso es la forma de evaluar el propósito de lo que tienes, cómo te estás conversando y qué es lo que está pasando. Siento que ahí nada más estuvo un punto de decir, sí, da la vuelta a lo que estás pensando y a lo que te estás contando. ¿cuál es tu narrativa? ¿Cuál es la narrativa que te estás Sí, pensando? Ah, no, es que no lo estoy haciendo porque. ¿Por qué? Y bueno, siéntate a ver si ese por qué no es simplemente una excusa que te estás poniendo al ladito para dejar de hacer lo que deberías estar haciendo por tu cuerpo. exacto, sí. Ese debería es bastante chévere la palabra como tal, porque ese debería es como, como que tú estás en la obligación de hacer algo por tus principios morales o éticos. Sin embargo, ese debería me gusta Exacto. más como me gustaría, como yo quisiera, en vez del debería. Porque mira que es que son palabras, es que son cosas muy Aquí pequeñas, estamos entonces. pero te Muy bien. condicionan, te Sí, sí, por condicionan. supuesto. O sea, sí, Porque estoy sí, diciendo que de verdad, o sea, es como que alguien te escuche, te puede retroalimentar muy fácilmente y correcto. contarte, mira, oye, ¿cómo te estás hablando? Porque entonces, y si tú no haces lo que debes, ¿cómo te vas a sentir? ¿Ves? Y desde ahí vienen, exactamente, correcto, correcto. Pues más bien a mí me gustaría caminar más, a mí me gustaría tomar más agua, me gustaría comer mejor, me gustaría dormir mejor, sentirme mejor. Ahí va cambiando un poquito la narrativa que tú vas usando y desde adentro va cambiando también la forma en la que tú ves el proceso. Ok. Wow. Juan, qué información tan valiosa nos has dado en este podcast, de verdad, muchas gracias. No sé si tú quieras adicionar algo más a todo lo que hemos conversado en este momento, como para todos los que nos ves, como para dar alguna última recomendación al respecto. Ha sido súper valioso, súper interesante, cosas que de repente a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo en nuestro día a día y pues importante de analizar para nosotros. Correcto. Bueno, pues más que los típicos consejos que se escuchan en redes sociales de cómo hacer para perder grasa o qué hacer para ganar masa muscular, yo creo que la parte más importante es entender que estos procesos son multifactoriales. En una sociedad ideal deberían ser procesos donde se intervengan de forma multidisciplinar, es decir, nosotros deberíamos tener un endocrinólogo, un fisioterapeuta, un kinesiólogo, un entrenador y un psicólogo, todos juntos llevando el proceso con la persona. Pero esto es un ideal completamente alejado de nuestra realidad y como no es así, el mejor consejo que yo les puedo dar es que empiecen a acercarse más a ustedes mismos, empiecen a revisar más, en vez de evaluar el exterior,
más bien empecemos a entrar un poco más hacia nosotros y entendamos por qué nos comportamos como nos comportamos, qué puedo hacer para empezar a cambiarlo y desde qué posición voy a adoptar este cambio. Si es desde la posición de una persona que me golpea la vida y pobrecito, o si es desde una posición de una persona que entendió su historia, entiende su realidad y desde ahí va a tomar las herramientas que tenga a la mano, porque también, y una pequeña acotación aquí, el mundo fitness es un mundo de privilegios. Nosotros tenemos que entender que no todo el mundo tiene espacio para hacer ejercicio, no todo el mundo tiene para comprar ropa, ir al gimnasio, pagar un entrenador, pagar una dieta, no todo el mundo puede hacer eso, pero todo el mundo sí tiene la opción de mirar hacia adentro y de buscar en qué punto puede intervenir ciertos comportamientos que tu estado en este momento, tu contexto te lo permita. Entonces, no necesariamente tienes que hacer todos los cambios, ni el mejor cambio, ni hacerlo de forma sostenida al principio. No, pero sí tienes que tomar acción y tienes que empezar a entender tu relato y ver cómo lo podemos cambiar. Maravilloso. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Juan, pero se hace cardio antes o después de molestando. Genial, Se me hace encanta. cardio, ¿Cómo te se hace encontramos en cardio, redes sociales? se hace cardio en la casa. Ojo con eso. Ah, me parece una buena idea. Allá es donde se hace cardio. Bueno, mis redes sociales. Mi red social es privada, pues como ustedes pueden ver, yo soy una persona, un tipo de entrenador bien distinto. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a mi contenido, pero si quieren seguirme y ver lo que publicamos, juanp.trainer, de entrenador, me mandan la solicitud y con mucho gusto los acepto en mi comunidad fitness. Ok. Muchas gracias. Bueno, Em, bueno, Juan, de verdad, muchas gracias por esta información, por este tiempo que compartiste con nosotros. claro que sí. Un gusto. Que estés Gracias. muy bien. Adiós. Chao.